Cuando hablamos de entrenamiento no podemos confundir los técnicos, los términos fuerza y potencia. Popularmente se dice que fuerza es cuando muevo muchos kilos y potencia cuando lo hago rápido. Bien, comparar fuerza y potencia es comparar magnitudes muy diferentes. Así en entrenamiento, si nosotros estamos haciendo un press banca, por ejemplo, y estamos moviendo 30, 40, 50, 60 kilos, y nuestro máximo en una repetición máxima son 60 kilos, diremos que nuestra fuerza máxima en press banca son 60 kilos. Pero, ¿cómo podemos saber la potencia? Para poder conocer la potencia, necesitamos saber el tiempo que se tarda en poder mover, estos kilos. Porque potencia es trabajo partido por tiempo. Entonces, lo que interesa en deporte en general es la potencia que es capaz de generar un deportista. Si, por ejemplo, tenemos nosotros un lanzador de peso que tiene muchísima pesa, que puede hacer 200 kilos en press banca, pero a la hora de empujar el peso es lento, tendrá mucha fuerza, pero generará poca potencia. ¿Por qué? Porque tarda mucho tiempo en hacer este gesto. Entonces, en entrenamiento tenemos que medir la potencia. Pero entonces, ¿qué relación hay entre la potencia y la fuerza? Cuanto más kilos movemos, estamos generando más potencia. Pues esto es inexacto, porque tenemos que relacionar los kilos que movemos, es decir, la fuerza que estamos haciendo, con la velocidad. Y entonces, para poder saber la potencia máxima que podemos generar nosotros en un gesto, necesitamos tener instrumentos que nos puedan medir el tiempo que tardamos en hacer un gesto, una acción, para poder ver cuál es su potencia. Y como veremos en estos diagramas de estas dos personas que hacen press banca, la máxima potencia la dan no con el 100% de los kilos que están moviendo, sino que la están dando con mucho menos del 100%. ¿Y entonces, cada persona tiene el pico de potencia óptimo a la hora de hacer un ejercicio o un gesto o mover un grupo muscular. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero derribar una pared, y utilizo este martillo. Este martillo me va a permitir moverlo a muchísima velocidad, pero la masa que estoy moviendo es muy pequeña, es muy poca. Pero entonces, claro, la potencia será baja. ¿Por qué? En relación a que la fuerza que haré al haber esta masa tan pequeña, es decir, movilizo muy pocos kilos. Vamos a ver qué sucede si si agarro un martillo mayor. Entonces, claro, la máxima velocidad que podré imprimir a este martillo será menor porque me pesa más, pero la masa será mayor. Entonces, claro, ¿hay más potencia o menos potencia? Tendríamos que medirlo de alguna forma. Y vamos al tercer martillo. Entonces aquí tenemos este martillo muy pesado que nos exige mucha fuerza, pero la velocidad es menor. Entonces, para poder medir la potencia, nosotros tendríamos que ver con cuál de los tres martillos la relación entre la masa del martillo y la velocidad a la que estamos moviendo es la óptima, es decir, la fuerza que estamos generando en relación a la velocidad. Y esto en entrenamiento, como se puede hacer, por ejemplo, con el press banca, empezamos a hacer un press banca a la máxima velocidad que podamos, con 30 kilos, con 40, con 50, con 60, al tiempo que estamos controlando el tiempo que se está tardando en realizar esta acción. Y entonces, con el programa adecuado, con estos instrumentos como el encoder, o ya veremos que también, si no disponemos de tecnologías, también se puede hacer de una manera con una cinta métrica y un cronómetro, podemos saber con cuántos kilos está el pico de potencia.
Esto significa que si tenemos un equipo de baloncesto y queremos y no podemos dedicar como en atletismo o en otros deportes individuales durante todo un proceso muy largo de trabajo condicional y queremos optimizar el trabajo de fuerza de piernas para que salte mejor al rebote y pueda entrar a canasta, entonces evaluaríamos, por ejemplo, en sentadilla a estos jugadores para ver con cuántos kilos sacan el pico de potencia. Veremos aquí un corredor de fondo de nivel internacional que le pasamos el test de sentadillas, de media sentadilla, y entonces estaba trabajando con diferentes kilos. A medida que iban pasando los kilos, nos daba dando la potencia que generaba, y entonces vimos que eran 60 o 65 kilos donde daba el pico de potencia. Entonces durante 2 mesociclos estuvo trabajando los 2 días de la semana que estaba haciendo el trabajo de pesas. Básicamente la actividad central era trabajar en este pico de potencia de 60 kilos y con el resto pues ya lo íbamos adaptando, pero teníamos esta referencia. Y entonces, para poder saber cuántas repeticiones debía hacer en cada sesión, si era al principio de los mesociclos, del mesociclo, que queríamos que ganara muchísima potencia, hacía tantas repeticiones en cada serie hasta que bajaba el nivel de potencia, porque entonces ya cuando baja el nivel de potencia es que están trabajando fibras lentas. Entonces no nos interesa. Es decir, si veíamos que a la 6ª repetición ya bajaba la potencia, pues entonces hacía bloques de series de 6 repeticiones. Pero a medida que va avanzando la temporada, que ya ha consolidado un nivel de fuerza mayor, ¿qué hacíamos? Hacerle llegar hasta 10 repeticiones. ¿Para qué? Para entonces entrenar la resistencia a esta actividad que le exigía máxima potencia. Estos son algunas pinceladas que son un poco las líneas maestras del concepto de cómo se puede trabajar la fuerza pero basándonos no en la masa, en los kilos que estás moviendo, sino en la potencia.